vida de los datos. Eh, este es un módulo muy teórico, pero es bastante importante y pretendemos con esto nivelar también pues como los conocimientos generales respecto al tema. Bueno, en primer lugar, recordemos y tengamos muy presente a lo largo de esta charla y también de las otras, que la ingeniería de datos es mucho más que tener dominio de un conjunto de herramientas, tecnologías y lenguajes de programación para resolver problemas referentes a datos, ¿cierto? Tener conocimientos pues, de algunas herramientas y de lenguajes pues, no nos va a hacer ingeniero de datos, pero esto que vamos a ver en esta charla y en las otras, seguramente sí, ¿cierto? Que es tener un poco más de trasfondo y de conocimiento en torno a todo lo que rodea las tecnologías. Bueno, el ciclo de vida de los datos comprende todas las etapas que permiten convertir la información almacenada de forma digital en un producto final para su posterior consumo en cualquier producto de datos. Eh, es decir, para el consumo de información de analistas, de reportes, para todos los que toman decisiones a partir de los datos y los que crean también ciencia de datos y entre otros roles que se aprovechan de la información. En esta charla nos vamos a centrar principalmente en explicar cada uno de estos pasos que comprende la transformación de valor entre la información que es almacenada para finalmente dar un propósito puntual con los datos. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte que enmarcamos en color rojo de la gráfica del ciclo de vida de la ingeniería, la cual comienza por la generación de la información, luego una ingestión, y acá nos vamos a encontrar que a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos, por lo menos en esta parte, siempre existe un almacenamiento, que es uno de los puntos más importantes que vamos a tocar en la charla del día de hoy. Luego de la ingestión, sigue una transformación y finalmente todo termina con un servicio. El servicio es el que nos permite disponibilizar la información para el posterior uso de esta, bien sea modelos de machine learning, analítica, reportería, entre otros muchos usos que se les da la información, como simplemente pues tener una aplicación que consuma esta información. También en la parte de abajo vemos que tenemos unos undercurrents. Estos son también unos temas que vamos a estar revisando porque si bien es importante comprender el tema de la parte de arriba, ¿cierto? Pues como tal, todo lo que concierne a los datos, también hay unos temas que tenemos que tener en cuenta que siempre están tras bambalinas, que son la seguridad, el manejo de los datos, la operación de los datos, las arquitecturas, las orquestaciones y la ingeniería de software. Son temas pues que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Normalmente se tratan como estándares o parámetros al interior de las organizaciones. No todas las organizaciones y en todos los casos vamos a tener los mismos temas tras bambalina, pero finalmente sí son muy importantes para tenerlos en cuenta. Bueno, entonces en las etapas del ciclo de vida de la ingeniería de datos, como mencionamos, entonces vamos a empezar primero definiendo qué es la generación de datos, el almacenamiento, la ingesta, la transformación y los servicios o suministro de la información. Entonces, el ciclo de vida de la ingeniería de datos es un marco que organiza el proceso de trabajar con datos desde su generación hasta su consumo final, esto con el propósito de aportar un valor a la organización a partir de los datos que se están trabajando. El ciclo consta de 5 etapas principales, como lo estamos viendo, según el libro de Fundamentos de Ingeniería de Datos, con el cual nosotros, la verdad, estamos muy de acuerdo con su metodología y su criterio para la definición de estas fases. La primera fase, que es la generación de los datos, eh, es importante comprender la procedencia de la información, de igual forma su formato, la frecuencia con la que y la frecuencia con la que se generan los datos. Eh, por ahora voy a dar como una definición muy sencilla, simplemente como para enmarcar todo el ciclo de vida. Ya luego vamos a entrar en profundidad en cada uno de estos temas y vamos a dar inclusive información clave que tenemos que tener en cuenta para cada uno de estas partes del ciclo de vida. Luego, el almacenamiento, que como ya vimos es transversal a lo largo de todo el ciclo de vida. Eh,
los datos finalmente se guardan en sistemas de almacenamiento y para esto hay que considerar la escalabilidad, el rendimiento y la rentabilidad como tal del sistema que vamos a utilizar. Eh, sí, pues básicamente del almacenamiento, dejémoslo ahí. Ahorita sí vamos a profundizar varios minutos en esto. Bueno, en la fase de ingesta, los datos se toman desde sus fuentes y se cargan en la plataforma de almacenamiento o de procesamiento, ¿cierto? Ya luego vamos a ver también en qué casos podría ser conveniente utilizar ELT y ETL. Esto digamos que no es una camisa de fuerza, pues irnos con este orden de una ingestión, luego una transformación y un almacenamiento transversal, ¿cierto? Esto finalmente pues es un poco flexible. Entonces, en la parte de la ingesta vamos a centrarnos un poco en lo que es el procesamiento por lotes, lo que se conoce como procesamiento por batch, y también el procesamiento en tiempo real, lo que se conoce como streaming. Cuando hablamos de batch, que lo vamos a estar mencionando varias veces en esta charla, estamos hablando cuando tenemos una base de datos con todo el histórico, no sé, digamos del año 2024 y lo que va de corrido del 2025 y queremos adicionar lo que pasó el día de ayer, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a adicionar una porción pequeña de los datos, pero no vamos a refrescar toda la información que ya teníamos del año pasado, ¿cierto? Y ya la información en streaming, que en muchos de los casos de negocio no se tiene pues este tipo de información, no se da una generación de información tan grande y tan frecuente, pero también tiene sus particularidades y es que la información pues hay que tratarla en vuelo, por así decirlo. Tenemos muy poco tiempo para hacerle las transformaciones que se deben hacer. Entonces ahí pues como para que tengamos en cuenta los conceptos de batch y de streaming también. Bueno, luego pasaríamos a otra fase que es la transformación. En esta fase los datos se limpian, normalizan y organizan y se preparan para su posterior uso. Para esto se aplican entonces técnicas de ingeniería de datos para asegurar la calidad, la consistencia y todo lo que deben cumplir los datos de acuerdo al requerimiento de los analistas, perdón, científicos de datos y cualquier otro usuario que vaya a utilizar la información, ¿cierto? No, recordemos que el uso de la información no siempre está dado a una de estas técnicas pues, de analítica, sino que simplemente puede ser entregar información o mostrar un reporte o resumen a partir de los datos. Y finalmente, los datos procesados se ponen a disposición de los usuarios y aplicaciones que van a utilizar esto. Nuevamente, pueden ser analistas de negocios, científicos de datos, herramientas de inteligencias de negocios o modelos de aprendizaje automáticos que ya consumen esta información. El objetivo es finalmente que la información llegue en el momento justo y con la calidad adecuada, ¿cierto? Básicamente en eso nos vamos a centrar en la charla de hoy. Bueno, empezando ya por la generación de los datos, como primera parte del ciclo de vida de los datos. En esta fase es en la que se originan los datos a partir de diversos sistemas y lo más importante es entender la procedencia de la información, de igual forma su formato y la frecuencia con la que se generan estos datos. Algunos generadores, perdón, de datos pueden ser como los que vemos en pantallas, es decir, usuarios, encuestas, fotografías, sensores para todo lo relacionado a IoT o Internet de las Cosas, que es sumamente utilizado en la industria y que esto genera grandes cantidades de datos. Por ejemplo, un ejemplo pues, de IoT, por si lo volvemos a mencionar, vienen siendo sensores que miden vibraciones, sensores que miden el nivel de agua de un tanque, entre otras aplicaciones industriales que requieren de mediciones en tiempo real. También sistemas de relacionamiento de los clientes, como pueden ser los CRMs o los ERPs en el caso de empresas que realizan como tal la gestión de recursos a partir de un sistema. Entonces, en cuanto a la generación, tenemos que son básicamente tenemos muchas formas de obtener información. Otras formas podrían ser a partir de inteligencia artificial, a partir de modelos y a partir de otro conocimiento que ya se pueda crear a partir del mismo uso de los datos. Pero en términos generales, son como los sistemas más conocidos de generación de datos. Entonces, tenemos que tener en cuenta
algunas consideraciones claves cuando vamos a hablar de generación de datos. Es de vital importancia comprender y evaluar el sistema de origen de la información antes de diseñar cualquier proceso de ingesta de datos y también su almacenamiento, ¿cierto? Y para este proceso de comprensión de evaluación se plantean varias consideraciones y elementos claves que debemos de tener en cuenta eh, para analizar la ingestión. La primera consideración es la naturaleza de la fuente de los datos, es decir, si los datos provienen de una aplicación eh, o si vienen de información en streaming, ¿cierto? Generada por sensores o grandes transacciones. Y asimismo, el tipo de sistema que genera la información para tener claros los parámetros de volumen, frecuencia y formato de la generación de los datos. También debemos de considerar la persistencia de los datos. Es necesario tener una discusión respecto a si los datos se mantienen a largo plazo o si son transitorios y se borran con una rapidez, ya que de esto depende también la estrategia de cómo y cuándo vamos a copiar los datos, ¿cierto? No es lo mismo si tenemos unos datos que simplemente van a estar en un lugar durante 2, 3 horas y ese es el tiempo que tenemos para trabajar con ellos. Así hay unos datos que van a existir en un histórico durante más tiempo y la actualización se va a hacer, digamos, de forma semanal, por así decirlo. Y no necesitamos pues como correr a utilizar los datos porque van a desaparecer con prontitud. Entonces también es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer al momento de diseñar un proceso de datos. También, al mismo tiempo, nos tenemos que preguntar por cuántos eventos o registros se producen en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, tantos eventos por segundo o gigabytes por hora. Esto nos va a permitir finalmente dimensionar la capacidad de la ingesta y la infraestructura o servicios necesarios para las partes posteriores. Entonces, también es muy importante conocer el tamaño como tal de los datos y la frecuencia con la que se van a generar. Cuando evaluamos la consistencia y la calidad de los datos, hacemos referencia a la coherencia de los datos que se tienen respecto al formato esperado. Por ejemplo, si hay datos que vienen vacíos, datos que vienen tardíos o con un formato que se debe tener en cuenta al momento de la ingesta y el almacenamiento. Muchas veces hay un manejo importante de los datos null o de ciertos formatos, entonces es importante conocer en la generación de los datos cuáles son estas diferencias y cuáles particularidades u operaciones pues vamos a tener que realizar posteriormente. Luego, también deberíamos definir una tolerancia que se va a tener con los diferentes errores en los datos y cuál es el manejo apropiado para el manejo de los duplicados, por ejemplo. Es decir, si se van a eliminar y se va a dejar el último, por ejemplo, si tiene sentido, o si de alguna forma tiene sentido que los dos datos permanezcan, ¿cierto? Y se diferencian a partir de un ID. Ya esto depende, pero siempre hay que definir cuál es el manejo que se le va a dar a este tipo de casos que siempre se nos va a presentar, que es el caso de faltantes y el caso de duplicados. Y también otro tema importante es hablar del esquema, es hablar de la estructura que van a tener los datos, es decir, de las filas, las columnas y el formato con el que vienen los datos, ya que hay que tener consideraciones adicionales si la estructura es estable o si va a estar cambiando en el tiempo. Por ejemplo, si se adicionan campos o si se van retirando, ¿cierto? Entonces, no sé, Simon me dice, ve, te voy a disponibilizar esta tabla de ventas y tenemos tales columnas, las columnas están con tales formatos, pero él me dice, pero tenés que tener en cuenta que el próximo mes le voy a agregar el nombre del cliente o el correo del cliente o tal información. Entonces, en ese caso, yo debo ser cuidadoso al tomar la información o por lo menos debo de tener en cuenta lo que me está diciendo el compañero, ya que debo luego de hacer un cambio, entonces no puedo tomar un sistema muy rígido, sino debo tomar un sistema de ingesta y de almacenamiento que me permita simplemente adicionar las columnas, los campos que voy a hacer y que no quede quemado como tal mi diseño de datos, ¿cierto? Entonces es algo que yo debo de tener en cuenta también al momento de empezar con esta implementación. Para definir también al momento de la extracción, hay que investigar primero si el sistema de origen admite extracciones periódicas bajo demanda
y con qué restricciones opera. Por ejemplo, si hay que evitar sobrecargas en la base de datos y a qué horas se deben evitar o si se pueden hacer las extracciones. Entonces, en muchos casos, pues la base de datos donde llegan las transacciones o donde se va registrando la información es la misma a la que tenemos que hacerle consultas o con la que vamos a trabajar el tema de BI o construcción de otras visuales. Entonces, también debemos de preguntarnos por esto, ¿cierto? En caso dado de que tengamos algún problema entre trabajar con los datos y la operación central de la base de datos, que es recibir datos de transacciones y del día a día, caso tal de que no se puedan tener al tiempo, pues deberíamos de hacer una estrategia o diseñar una estrategia, estar en capacidad de hacerlo para tener datos que podamos trabajar con ellos. Y para finalizar, también es importante saber si el sistema de origen ofrece actualizaciones incrementales o periódicas y cuál es el impacto de leer datos sobre la base de datos, es decir, si esto afecta el desempeño o no de los datos, ¿cierto? Un poco lo que estábamos conversando también. Súper, Dondi. Ya ahí de pronto Sí, Pipe. hago como un paréntesis y es, recuerden chicos que nosotros como ingeniero de datos estamos en el centro de todo el tema técnico y de todo el tema funcional, ¿cierto? Entonces, importante que nosotros conozcamos bien el funcionamiento de mi sistema fuente, cómo está generando los datos, qué variedad de datos genera, cuántas gigas me llegan por hora, por ejemplo, ¿cierto? De mi ERP, de mi CRM, de mi sistemas de IoT, no sé, ¿cierto? Entonces, ese funcionamiento en particular es importante conocerlo. Es muy, 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 muy importante a nivel técnico y a nivel detallado. Y también a nivel funcional es importante tener una línea directa de comunicación con todo el tema de mis usuarios funcionales, ¿cierto? De la línea de negocio, que, que esperan de esa información, ¿cierto? ¿Qué datos no les sirven? ¿Qué datos no les funcionan? ¿Qué datos sí les sirven? ¿Qué datos sí les generan valor, ¿cierto? Entonces, digamos que todo eso es muy importante para, para pues, tenerlo muy en cuenta. eh, si los datos vienen con duplicados, no vienen con duplicados, esos temas técnicos son importantes conocerlos, ¿cierto? O con qué frecuencia de errores eh, se producen, pues como producen mis sistemas fuente, no sé, se cayó el CRM, yo dejé de recibir mi insumo de datos, ¿sí? Entonces como que todos esos detalles a nivel técnico son muy importantes conocerlos. Eh, Hay un término que se llama CDC, Change Data Capture. Bueno, nosotros si vamos a usar un CDC Change Data Capture, ¿cuál es la lógica o cómo se realizan los cambios, ¿cierto? O cómo se generan y se rastrean los datos en la base de datos Sí. o en mi sistema fuente en general, ¿cierto? Entonces es súper importante pues como tener toda esa trazabilidad técnica de cómo se están generando y de conocer el detalle, insisto, puntual de cómo se están generando mis datos, ¿cierto? Cómo mi sistema fuente los genera. Es importante y también importante pues tener la parte funcional. Ve, gracias, Pipe. Súper importante y eso es algo que en la literatura como que a veces no está porque es una variable muy grande y es el tema de los funcionales, de los responsables de la generación de los datos. Entonces, gracias, Pipe. Sí, así es. De una. Listo. Bueno, entonces pasemos a la segunda fase, que es el almacenamiento. Entonces, finalmente, los datos se van a guardar en sistemas de almacenamiento, como pueden ser bases de datos, lagos de datos, entre otras formas que veremos de forma más detallada en otras charlas también. El sistema de almacenamiento se escoge considerando factores como la escalabilidad, el rendimiento que se necesita para lo que se va a hacer, es decir, para las transformaciones o para la disponibilidad de la información. También la rentabilidad, la tendencia de este tipo de sistemas, por lo que tenemos hoy es en la nube. Luego veremos muy bien por qué.
Y es que digamos que tener estos almacenamientos on-premise se convierte en un tedio, pues cuando se tiene mucha información, ya que tenemos que estar comprando servidores, eso el proveedor nos disponibiliza los servidores en tanto tiempo, nos tendríamos que estar preocupando de sistemas de licenciamiento, de mantenimiento, de parchado, y digamos que cuando nos vamos con la nube, todos estos problemas desaparecen. Entonces, ya le vamos a ir viendo pues como por qué esta es la tendencia. Entre los almacenamientos más usados tenemos los data lakes, los data warehouse, los data marts, y también debemos considerar si la información es SQL o no SQL, es decir, si son tablas estructuradas en filas y columnas, o si la información es semi-estructurada o no estructurada, como es el caso de archivos JSON, XML, que luego veremos con más detalle, porque pues, la verdad también en un almacenamiento también podríamos tener imágenes, audio y todo tipo de formatos digitales. Entonces, finalmente vimos que la generación de datos no es solo tablas como tal, pues sí, tablas, dígitos, sino que también pueden ser otro tipo de datos o de información que se genera y que hay que almacenar y procesar también. Bueno, en cuanto a las consideraciones claves, entonces debemos de tener en consideración, ¿cierto?, que el almacenamiento atraviesa todas las fases del ciclo de vida de la ingeniería de datos, por lo que es posible que se tengan inclusive varios almacenamientos a lo largo del ciclo de vida, dependiendo de lo que vamos a hacer. Pero es importante, pues, porque si bien es transversal, pues también tenemos que tener en cuenta qué transformaciones vamos a hacer con los datos, el sistema de generación y cómo vamos a disponibilizar la información pues, en un posterior servicio para su consumo. Entonces el almacenamiento termina siendo pues como parte fundamental del ciclo de vida y que puede tener inclusive variaciones y nos podríamos apoyar en varios tipos de almacenamiento. Entonces, una segunda consideración es el rendimiento de lecturas y escrituras, y es importante plantearse dos preguntas. La primera sería si cumple con la velocidad requerida por la arquitectura, es decir, si vamos a disponibilizar una información en un BI y esta base de datos se nos demora, no sé, 10, 15, 20, 30 segundos en disponibilizar la información, bien sea porque la información es muy grande o por X o Y motivo, o porque hay mucha latencia respecto al lugar donde está el almacenamiento y al lugar donde se está solicitando la información. Entonces, eso tenemos que cumplir sí o sí con ese requerimiento y es presentar la información de forma oportuna. Y una segunda pregunta sería si podría convertirse en un cuello de botella para los siguientes procesos. Bien sea el mismo ejemplo que estamos viendo, y es que estamos en un reporte que actualiza muy lento o que nos muestra la información con un delay de 15, 20 segundos y que de pronto no es información oportuna para la toma de decisiones o para el proceso que se está haciendo. Entonces, tenemos que revisar muy bien que no tengamos un cuello de botella en el almacenamiento. También se hace De importante acuerdo. comprender. Pipe, vas a comentar No, algo. no, dale, dale, sí, Listo, está viendo que listo. También se nos hace importante comprender correctamente cómo funciona la tecnología de origen y el destino de los datos, ya que de eso pues, va a depender que se haga un correcto uso de las tecnologías o que incurramos en unas malas prácticas. Con funcionamiento de la tecnología, hacemos referencia al formato de almacenamiento, es decir, si está distribuido o no, y también si es posible hacer escrituras y lecturas al tiempo o si se debe hacer una configuración específica para poder hacerlo. Em, También debemos preguntarnos por otro tema importante que es la escalabilidad en el futuro, es decir, si esta solución sí va a ser capaz de manejar los datos previstos, no sé, en X cantidad de tiempo. Si vamos a diseñar una arquitectura y conocemos estos parámetros de generación, como pueden ser frecuencia, cantidad de datos, volumen, a qué hora se deben de hacer esta ingesta. Entonces nos debemos de preguntar cuánto almacenamiento tiene que tener la base de datos para aguantar, no sé, los 5 o 6 años del proyecto que están previstos. Y también si va a soportar la cantidad de lecturas y escrituras de acuerdo a
estimada que se puede hacer de cómo podría crecer esta cantidad de registros y de lecturas y de peticiones pues, a lo largo del tiempo. También esto digamos que deja de ser un problema cuando nos montamos en la nube, ya que la escalabilidad simplemente se convierte en un pago por uso. Entonces, si tenemos más lectura, más escrituras o necesitamos más capacidad, pues digamos que tenemos esta flexibilidad de aumentar el almacenamiento o simplemente pagar más por lecturas y escrituras. Bueno, en cuanto al cumplimiento de tiempos, nos tenemos que preguntar si los usuarios podrán acceder a la información con la disponibilidad y la latencia requerida. Muy similar también a lo que estábamos diciendo, pues la información finalmente, el propósito de los datos es cumplir con un objetivo eh, de analítica o de uso finalmente. Entonces, sí o sí, pues lo que diseñemos tenemos que cumplir de forma funcional al final con este requerimiento. Y por otra parte, que, que es algo pues como que digamos que complejo, que a veces no nos toca mucho a los ingenieros de datos, pero sí tenemos que tener mucho conocimiento y es la gobernanza de los datos. Hay que plantearse cómo se va a gestionar la evolución de los datos, cómo se va a llevar la trazabilidad y también muy importante, que a veces no nos gusta, pues como decimos, es dónde y cómo se va a solicitar el acceso a la tabla dentro de un gobierno de datos. Estos son documentos extensos pues que crean las organizaciones, pero son muy importantes y nosotros como ingenieros de datos tenemos que tener la capacidad técnica para comprender y cuestionar inclusive el mismo gobierno, porque puede ser que se hayan diferentes áreas hayan concebido políticas de gobierno que desfavorezcan, por ejemplo, temas como la analítica o que dificulten algunos procesos de los que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, como les digo, pues lo bueno es que nosotros como ingenieros de datos normalmente no nos dedicamos a este tema de gobierno, pero el gobierno sí nos pega directamente y sí tenemos que estar en capacidad de analizar, de ver si nos conviene, si está bien, o si podríamos hacer sugerencias inclusive a la forma en la que se van a gobernar los datos. También, si tenemos un buen conocimiento acerca de los undercurrents, que ahorita los vamos a ver, que son estos temas de seguridad, ingeniería de software, entre otros, eh, puede que encontremos baches o huecos de seguridad, por así decirlo, en el tema de gobierno. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos también acerca del gobierno. Súper. Yo ahí de pronto otra vez meto la cucharada ahí donde Una pipe, claro. eh, y recordemos, muchachos, que pues actualmente nosotros contamos con muchas tecnologías que nos permiten ser flexibles a nivel de almacenamiento, ¿cierto? Una de ellas puede ser AWS, Amazon S3, ¿cierto? Entonces, eh, tener en cuenta mis datos, cómo se van a almacenar ahí, con qué velocidad vienen y si lo que decía Diego, que mi almacenamiento no vaya a ser un cuello de botella para yo poder luego servir mi información. Eso es importante, pues como tenerlo muy en cuenta a consideración. Lo otro que también es muy importante tener en cuenta es nosotros de pronto como latinos, no sé por qué nada más pensamos como de forma nacional, pues yo no puedo hacer un producto y lo voy a poner acá nada más en Colombia a nivel nacional. Mientras si tú te vas al norte, esa gente ya está pensando en ponerlo en diferentes ubicaciones geográficas, ¿cierto? Lo cual nosotros también deberíamos hacer y tener la capacidad, pues, y sé que tenemos la capacidad para hacerlo. En ese punto es muy importante también tener en cuenta las normativas y políticas de otros gobiernos. Por ejemplo, si yo de pronto estoy queriendo acceder al mercado de Arabia Saudita, entonces pues claramente yo me tengo que acoger a las políticas de datos que ellos ya definieron allá. Por ejemplo, en ese caso, pues yo no podría usar Amazon S3 o si uso esa nube, pues va a ser una nube con muchas restricciones porque yo no puedo sacar información
de ese gobierno hacia afuera, ¿cierto? Entonces, el tratamiento de datos ahí es muy importante, el almacenamiento de estos datos, entonces va a tener una normativa particular para esa geografía que yo quiero abarcar, entonces, pues eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Digamos que es pues, como lo que quería profundizar, donde dale. Listo, gracias Pipe, súper, creo que ya vamos a hablar como un poquito de eso. Sí, es muy importante porque hay que cumplir con las normativas del negocio y el lugar en el cual se está haciendo como tal el trabajo de los datos. Muchas gracias, Pipe. Bueno, en cuanto a consideraciones claves por el almacenamiento, em, tenemos las capacidades de consulta. Tenemos que preguntarnos si necesitamos un almacenamiento que puramente se dedique a almacenar elementos o si también este almacenamiento nos va a ayudar a procesar y va a permitir la consulta de la información. Entonces, esta sería una primera pregunta y es muy importante. Otra pregunta es si el almacenamiento requiere un esquema estricto, como por ejemplo un data warehouse, o si es flexible, como un almacenamiento no SQL o no estructurado, o si en su defecto es agnóstico al esquema, es decir, un data lake que recibe fotos, audios, videos y tablas en los diferentes formatos. También nos tenemos que preguntar si aplica de acuerdo al tipo de negocio que tenemos con los datos almacenados en la soberanía del país o si pueden estar por fuera, ¿cierto? Esto es un poquito también lo que mencionaba Pipe, esto lo exigen las normas de cada país de acuerdo al segmento de la economía en el que estamos operando. Hay países donde si queremos operar o dar una solución, pues tenemos que documentarnos acerca de si los datos con los que vamos a estar tratando en ese país pueden salir del país. También, como dice Pipe, si pueden estar en una región de la nube que está por fuera del país o si obligatoriamente pues vamos a tener que usar una nube del país o montar la infraestructura en el país. Entonces, también muy importante este tema, ya que pues, al momento de hacer un diseño o en este caso pues un negocio, pues deberíamos de tener en cuenta todo esto. También el Ah, concepto de frecuencia, ahí, Diego, sí, qué pena como para aclarar, de pronto están claro. perdidos. Pues digamos, cuando ya veamos nube, de pronto la otra clase ya empezamos con algo de nube. Las nubes están divididas por regiones y pues cada región tiene como su data center, ¿cierto? Entonces a esto es lo que se refiere Diego cuando dice como dónde debo poner mi infraestructura, ¿cierto? Tengo que evaluar dónde están mis usuarios, cuál es, digamos, la región más cercana a mis usuarios, evaluar si ahí puedo desplegar mi infraestructura o cómo lo debo hacer. Entonces, cuando hablan de regiones y eso, digamos que es toda la segmentación lógica que tiene una nube por debajo, pero no se preocupen que ya la otra semana vemos como todo este esquema de división del cloud. Sí, gracias Simon. Sí, sí, es verdad. Este concepto de nube, realmente cuando nosotros almacenamos en la nube, realmente estamos almacenando en un data center que se encuentra en una región que nosotros seleccionamos. Es decir, los datos se van a encontrar en Brasil, porque yo en la cuenta de Amazon pues seleccioné que los datos iban a quedar en Brasil, o si van a quedar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa o en otros lugares. A eso es a lo que hacemos referencia cuando hay que cumplir con la normativa del lugar donde están los datos y pues cuando hacemos referencia a la nube tenemos que especificar en dónde está el set de datos, ¿cierto? Finalmente es una conexión que tenemos nosotros con un data center y que los datos van a quedar allá y van a tener la disponibilidad en Internet que nosotros le pongamos. Muchas gracias, Simon. Bueno, bueno, con el concepto de frecuencia de acceso a los datos, se hace referencia a la periodicidad de consulta o consumo de la información y también de esta forma se da paso al concepto de temperatura de los datos, que determina dónde y cómo deben ser almacenados los datos según su frecuencia de acceso. Entonces, por ejemplo, está la hot data o la data caliente, que son estos datos que se consultan con mucha frecuencia, es decir, tiempos pues que necesitamos tiempos muy bajos de respuestas, segundos o milisegundos, y que vamos a estar haciendo
peticiones o consultas a este tipo de datos de forma intradiaria normalmente. También está el concepto de lukewarm data o de data tibia, que son los datos que se consultan de forma espaciada en el tiempo, es decir, cada tantos días o cada semana o cada mes. Y también, por último, está el concepto de cold data, que es la data fría, que hace referencia a los datos que casi no se acceden y que típicamente son datos que se archivan para cumplimientos de normativa o respaldos. Y para este tipo de datos ya hay unos servicios más económicos, pero que tienen algunas restricciones respecto al tiempo de consultas. Entonces, vemos que finalmente pues tenemos algunos servicios que nos van a permitir guardar datos, pero que no nos los van a entregar de inmediato, como si le hiciéramos una petición a una base de datos, sino que nos los van a entregar con un delay de tiempo, ¿cierto? Esto puede ser muy interesante para muchos negocios, pues porque, o para muchas aplicaciones, porque nos ahorramos una gran cantidad de dinero y finalmente pues cumplimos con los requerimientos legales. Por ejemplo, muchos tipos de Súper. negocios tienen que, Pipe, dale, ¿vas a complementar algo? No, dale, termina la idea. Listo, listo de una. Por ejemplo, muchos tipos de negocios pues están obligados, no sé, en el caso de entidades financieras, entidades de salud, están obligados a guardar la información de los servicios que prestan durante 15, 20 años, ya que con esto atienden a requerimientos legales. Entonces, la verdad es que si una empresa de estas que se dedica al sector de la salud o de las finanzas le piden una información de hace 5 o 6 años, pues ellos la tienen que entregar y si no, pues incurren pues en sanciones muy grandes e inclusive muy graves. Entonces, esta solución resulta pues muy beneficiosa. Y Súper. para finalizar las consideraciones claves de almacenamiento, se debe realizar una evaluación para comprender los costos del almacenamiento, los costos que se van a tener en las actividades de lectura y escritura, y también revisar con esto y a partir de esto las oportunidades del uso de tiers de almacenamiento, como bien pueden ser en la nube para los datos fríos. Así es. Súper. Yo ahí de pronto complemento algo con todo el tema de datos y vamos a enfocarlo un poquito pues como a este abrebocas de cloud, ¿cierto? Entonces, para AWS existen servicios como S3, ¿cierto? Pero S3 tiene varias, digamos, capas, por así decirlo, o varios subservicios que te dicen, ah, esto es un S3 estándar, ¿cierto? Y te lo vamos a cobrar de esta manera porque vas a poder acceder a esos datos de forma inmediata, ¿cierto? Los necesitas ya, ya los tienes disponibles. Pero digamos que hay otros casos de uso que pueden presentarse en empresas que dicen, no, pero es que esos son datos históricos, yo no necesito acceder a eso tan frecuentemente y entonces para ese caso yo puedo proponer, ah, bueno, usted cada cuánto puede acceder a esos datos. Ah, que es que yo los voy a consultar cada mes, ¿cierto? Y que digamos que no hay problema si yo doy una respuesta de auditoría o a un ente legal en 5 días, ¿cierto? Entonces, una recuperación de datos de 5 días. Entonces, ahí yo ya puedo, como ingeniero de datos, empezar a pensar, bueno, pues podemos usar un S3, pero laser, ¿cierto? Ese S3 laser va a ser mucho más barato, el acceso a los datos se va a tardar mucho más en recuperar la información, por eso es mucho más barato y te la va a entregar, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de servicios que nos permite tener a día de hoy el cloud computing, pues son súper ganadores porque, uno, pues me va a salir más barato para diferentes casos de uso y yo voy a poder adaptar a mis casos de uso si los necesito ya mismo o si los necesito no con tanta frecuencia y es lo que mencionaba Diego, datos calientes, datos fríos, que normalmente son pues como históricos y de ese tipo. Y pues por el otro lado, que hay que tener también siempre muy presente, que ahorita lo que mencionaba Simón, todo el tema de la latencia, ¿dónde están mis usuarios, cierto? Si mis usuarios están en, en Nueva York o están acá en Latam, ¿cierto? Yo no voy a poner mi data center o no voy a escoger el data center para desplegar mis servicios por allá en China, ¿cierto? Entonces, o por allá en Australia. Entonces,
¿Por qué? Por un tema de latencia y de recuperación de datos. Entonces, eso también es importante irlo teniendo pues como muy en cuenta, muy presente al momento de que nosotros como ingeniero de datos, todas las personas que están acá, cuando empecemos a imaginar una posible arquitectura, uno, conocer bien mi caso de uso, ¿cierto? Si son datos fríos, si son datos calientes o si es data tibia, y dónde están ubicados mis usuarios, quién me va a consumir, todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque de eso depende yo cómo estructuro mi arquitectura de componentes y servicios nubes, ¿cierto? Entonces, importante pues como tener presente ese tipo de cosas. Si quieren ir profundizando más en todo el tema de que es S3, S3 nos da varias opciones como el Glazer y Glazer hay demasiadas opciones de Glazer, ¿cierto? Entonces las pueden pues como ir estudiando si desean. Súper, Pipe. Muchas gracias. Una, Sí, creo que este tema es muy interesante y luego vamos a tener que conversar un poquito más acerca de esto y de los precios para que veamos pues de forma tangible cómo es que nos beneficiamos de esta estrategia según la temperatura de los datos. Listo. Pasemos entonces a la tercera etapa, que es la ingesta. En esta fase los datos se toman desde sus fuentes y se cargan en las plataformas de almacenamiento o procesamiento, ¿cierto? Puede ser por batch, como dijimos, por lotes, o en tiempo real, streaming. También se eligen según las necesidades de velocidad y de volumen, ¿cierto? La plataforma que vamos a utilizar de ingestión depende pues de eso. La ingestión de los datos se puede definir como el proceso de mover los datos desde un origen, que puede ser una base de datos, API, sistema de archivos, sistemas de mensajería, entre otras, hasta un destino que normalmente es un data warehouse, un data lake o cualquier otro almacenamiento que nos permita hacer el trabajo que necesitamos hacerle a los datos para disponibilizarlo posteriormente. Este paso es intermedio dentro del ciclo de vida de los datos eh, tras el almacenamiento y antes de las transformaciones más complejas. Entonces acá en la imagen pues vemos que hay diferentes sistemas de datos y que mediante algún proceso de ingestión los vamos a llevar, en este caso pues representamos a la nube, que creería yo que es el caso más común que vamos a encontrar a día de hoy en la industria. Bueno, en cuanto a las consideraciones claves para la ingestión, antes de diseñar una ingestión, debemos de reflexionar varios aspectos. Una primera consideración es el caso de uso de los datos, donde nos tenemos que preguntar cuáles son los problemas, ¿verdad? Donde nos tenemos que preguntar cuáles son los problemas o los requisitos del negocio para poder enfocarnos en lo que se va a resolver mediante la ingestión, ¿cierto? Si los datos se van a ingestar para transformarlos, para archivarlos o simplemente para analizarlos. Otra pregunta importante es qué vamos a hacer antes de que los datos, antes de que se haga una nueva ingestión o si es posible aprovechar conjuntos de datos existentes para evitar duplicidad de los datos. Acá un ejemplo es, por ejemplo, algo similar como lo que estaba diciendo ahora, la tabla de ventas y costos. Entonces, por ejemplo, yo cargué hace un mes una información o el año pasado una información y Simon necesita algo muy puntual que yo ya había cargado. Entonces, la idea es que según el modelo de gobierno de datos y también pues que estos diferentes procesos de datos puedan tener la comunicación necesaria para que Simon no vaya y suba solo los costos o las ventas aparte y que generemos una duplicidad de la información cuando Simon y Pipe, que van a hacer un trabajo de analítica, podrían estar utilizando el set de datos que yo ya subí, pero pues seguramente le van a tener que hacer una transformación o simplemente van a hacer una consulta y van a consultar específicamente lo que ellos necesitan. Entonces ahí es muy importante, pues antes de hacer una ingestión, si, pues, pensar si es necesario o si podemos aprovecharnos de una ingestión pasada. También otra pregunta que nos tenemos que hacer es a dónde va la información y con qué periodicidad se va a actualizar, ya que el mecanismo de ingestión depende fuertemente del origen y el destino y también de la frecuencia de la ingesta.
para luego cuestionarnos, por ejemplo, sobre el destino y la frecuencia, eh, acerca del volumen y el formato, porque tenemos que saber si se necesita, pues qué se necesita y cuánto necesitamos para transformar la información y si el formato sí va a ser apto para las siguientes fases de la arquitectura, ¿cierto? Que no guardemos los datos pues que tengamos bien todo el diseño de la ingestión de acuerdo a la cantidad de datos que estamos ingestando y a los siguientes procesos de almacenamiento y de transformación para que no nos vayamos a quedar cortos o en su defecto hacer pues una solución que sea escalable para esto. Por otra parte, y es también muy importante, está la calidad de los datos, ya que no siempre se garantiza que los datos sean confiables, por lo que es necesario casi siempre, diría que un alto porcentaje, pues hacer una limpieza o validación de los datos antes de su uso, ¿cierto? Es raro pues encontrarnos con que los datos ya vienen listos y que no les tendríamos que hacer nada. Y por último, no menos importante, en algunos casos vamos a necesitar flujos de datos en streaming o tiempo real, por lo que nos tenemos que preguntar si los datos ya vienen listos o hay que transformarlos en vuelo, ¿cierto? A partir de esto, pues depende la herramienta y también el poder que vamos a necesitar para hacer esa transformación en vuelo. Y como les di al principio, pues vamos a conversar un poquito también acerca de la ingestión por batch y versus streaming. Entonces, en batch hacemos referencia al proceso de cuando se cargan bloques o lotes de datos en intervalos fijos, por ejemplo, cada día, cada hora. Eh, Esta ha sido la forma tradicional de la ingestión asociada típicamente a las tareas de extracción y transformación y carga de datos, en las que se extraen y se cargan datos en momentos concretos, ¿cierto? Cuando hablamos de streaming, se proporciona pues una fuente de datos casi en tiempo real con muchísima frecuencia de escritura y resulta útil en escenarios donde la inmediatez es esencial, es decir, el ejemplo de los sensores de IoT, de Internet de las Cosas, aplicaciones web con alta interactividad y cada modelo batch o streaming responde a necesidades diferentes en cuanto a la latencia, la complejidad y el requerimiento del negocio. La ingestión por batch es la más conocida en el mundo de la analítica y de la ingeniería de datos, ya que es el caso que catalogamos pues, como normal, entre paréntesis, que es cuando los datos se ingestan X veces por día, cada tanto tiempo, y se tienen que llevar en una actualización, bien sea incremental o una actualización completa. Por ejemplo, pues, volvamos al ejemplo, si vamos a actualizar solo un pedacito de los datos, o si en su defecto hay que borrar toda la información. Un ejemplo para dejar más claro esto es, por ejemplo, normalmente una tabla transaccional en la cual estamos simplemente registrando ventas, movimientos, entre otros. Simplemente tenemos que adicionar la información. Mientras que si vamos a cambiar, por ejemplo, una tabla de clientes, seguramente esta tabla sí, pues en ciertos casos, ¿cierto? No en todos, pero sí vamos a tener que hacer una limpieza completa porque es que resulta que Pipe cambió de teléfono, Simon cambió de correo, ya cumplieron años, ya no están solteros, sino que están casados. Entonces, mu- mucha de esta información, pues sí vamos a tener que hacer un reemplazo completo de la información, pero en otros casos podemos apalancarnos de la eficiencia de simplemente cargar el pedacito de data adicional. En el caso del real time, del streaming, tenemos el ejemplo más común, pues, que es en la industria, donde se tienen sensores eh, con sensores y a partir de estos sensores y sus mediciones se crean procesos de control que van, pues que de forma electrónica toman decisiones a partir del proceso que se viene dando. Entonces, por ejemplo, se llenó el tanque, la banda transportadora pasó algo, disminuyó su velocidad, etcétera. Entonces, entre otras mediciones que se puedan tener a nivel industrial y que desencadenen pues como en una toma de decisiones. También lo mismo cuando tenemos sistemas de muchísima generación de datos. Es diferente pues como el proceso que tenemos que hacer en estos dos casos.
Bueno, y para hablar de ingestión, entonces también es importante hablar si la ingestión se va a hacer a través de un push o un pull, de un jalar o empujar los datos, bien sea desde la base de datos o hacia la base de datos. Entonces, el caso de pull o extracción es cuando el sistema de ingestión de la fuente consulta o extrae los datos y los transfiere al destino, como en los típicos procesos de ETL. Y el caso de push o inyección directa de los datos es cuando se envían activamente desde el origen hacia un endpoint o sistema. Entonces acá lo que tenemos en la gráfica es que hay una base de datos que tiene un conector normalmente pues por un protocolo de comunicación que puede ser JDBC o entre otros, y esto le permite conectarse con el otro origen de los datos o el lugar donde están llegando la información. Esto es pues como lo más normal, la base de datos va hasta allá y realiza pues el proceso de ingestión. Pero también tenemos otro caso y también es muy común, es que los datos los tenemos en ciertos servicios. Yo acá pinto pues un servidor pues porque es el ejemplo más fácil, pero los datos los tenemos en ciertos servicios, se generan ahí y tenemos que utilizar un cómputo para inyectarle los datos a la base de datos, por así decirlo. Normalmente estas bases de datos exponen un endpoint, eh, un input que es un punto de acceso al que mediante el que acepta este tipo de operaciones de escritura que estamos diciendo. Los endpoints también pueden ser de consulta, en este caso estamos hablando de un endpoint que simplemente va a permitir el acceso a esa información. Entonces, un ejemplo de pull es cuando se hace la conexión desde una base de datos de origen a una base de datos de destino. Mientras que un ejemplo de push es cuando tenemos los datos en un servicio servidor y estos se van a empujar normalmente pues a través de un endpoint. Bueno, Don acabamos de Diego, hablar. no Sí, sé si Simon. ya pasó una hora, no sé si te puede quedamos un espacio para preguntas, descansamos Sí, 5 minutos y volvemos, no sé cómo vamos de tiempo, ¿te de parece? acuerdo. De Sí, una, sí, creo que vamos bien con el tiempo. de una. Entonces, muchachos, preguntas, inquietudes hasta acá. Dale, Jonathan. Vale, Jonathan. Jonathan. Yo tengo una pregunta. ¿El tema de TLs, tanto con el real time o con el nodo batch, se maneja igual? Por ejemplo, yo manejo mucho el tema de batch a través de SQL, pero no sé si la transformación en real time viene a ser igual. Si quieres ayudarnos ahí, Simon, pues que tenés un poquito más de experiencia con casos de streaming. Pues, Jonathan, la verdad, ¿qué te digo? En casos de streaming, digamos que ya hay muchas herramientas que nos permiten hacer em, transformaciones de los datos en vuelo, obviamente, con servicios, pues digamos, de Python o con SQL también. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del servicio de Kinesis, digamos, de AWS, un buen ejemplo, que tiene un montón de integraciones y que nos permite, pues digamos, por medio de Lambdas, aquí ya estamos hablando mucho de AWS, pero digamos que Lambdas son un servicio serverless donde vos puedes codificar en muchos lenguajes de programación, pero digamos que el más fácil para data es Python, ¿cierto? Entonces vamos a coger de referencia a Python y antes de guardarlos en tu destino, digamos que cuando están en tránsito o en vuelo, le puedes hacer los cambios. Este tema, digamos que también tiene que ver mucho con lo que hablábamos la clase pasada, que son las ETLs y las ELT, y lo que estábamos hablando, que es básicamente, las ETLs, ¿para qué es? Para cuando tenemos los procesos en batch que estás comentando, y las ELT, ¿para qué son? Son para los procesos en streaming, que también estamos hablando, porque antes porque hacemos, digamos, la transformación un poco antes de guardarlo, ¿cierto? Pues digamos que, que como, no sé si respondí bien tu pregunta, pero sí, podemos utilizar SQL y también podemos utilizar Python. No directamente, pues digamos que son como intermediarios, son integraciones que podemos hacer entre servicios, pero sí se puede hacer de varias maneras. Jonathan,
Pero digamos que tu Sí. pregunta va más enfocada a si de pronto yo puedo hacer streaming con SQL, o te refieres como a la tecnología como tal, o si es que son diferentes formas Te, de hacerlo, te porque expongo, sí, ahí salen dos respuestas más diferentes. respecto a pues, te expongo el caso. En la empresa donde yo estaba trabajando, pues teníamos un sistema sobre batch. Entonces, cada X tiempo se Sí. cogía la data y se le hacía la transformación pues a través de todo el ETL y listo. Simplemente se orquestaba pues el tiempo en el que corría. Pero después quisieron montar Ajá. eso en tiempo real. Hasta ahí llegué, yo Mm. ya ahí salí pues de la empresa, pero siempre me quedó la duda como que bueno, y podríamos usar casi la misma infraestructura de código que ya habíamos montado o habría Mm, que montarla desde Mm, cero nueva. no, ok, no, ahí sí es totalmente diferente, porque número uno, mi fuente de datos, ahí tengo que tener presente muchas cosas. Uno, ¿cuál es mi fuente de datos y quién es el que me está generando datos en real time, ¿cierto? Que sí los esté generando en real time, número uno, ¿cierto? Entonces, cada cuánto me está generando los datos mi sistema fuente. Y ahí hay que montar una infraestructura tecnológica que me permita ingestar esos datos real time. eh, no conozco pues como qué infraestructura tenía tu empresa anterior, pero pues normalmente eso no va a funcionar, pues le tienen que agregar otra capita encima, como servicios como los que menciona Simón, Kinesis o algo por el estilo, para poder ingestar esos datos en real time y disponerlos directamente pues en el servicio para posteriormente ser almacenados o algo pues como por el estilo, ¿cierto? Entonces, digamos que la estrategia de datos ahí cambia totalmente porque lo que veíamos la clase pasada, si recuerdan las V del Big Data, la velocidad es una variable gigante, ¿cierto? Y ahí cambió por completo. Entonces, si mi velocidad ya no es un batch que, no sé, a las 12 de la noche se va a ejecutar para cargar todo el tema de los datos, para ingestarlos, para transformarlos, para dejarlos disponibles. Ya ahí mi estrategia no es esa, mi estrategia va a ser otra totalmente diferente porque la velocidad de los datos es que vos cada minuto estás generando, cada segundo, ¿cierto? Estás generando datos o pues, hasta cada milisegundo puede estar generando información tu sistema fuente. Entonces, yo cómo ingesto eso, cómo lo transformo en vuelo y cómo lo dejo disponible. Ahí la estrategia de datos es totalmente diferente y no se maneja igual. Ahí de pronto las personas de tu empresa pues montaron una infraestructura para soportar eso. de Vale. acuerdo. Y ahí Pero también la parte es, de código sí sería igual, me refiero, por ejemplo, listo, yo ya tengo la ingesta de datos en real time, ya digamos que ya la monté bajo la infraestructura debida, pero digamos a la transformación que en este caso debía ser la misma, solo que yo ya iba a empezar a recibir datos en tiempo real, el código entre comillas sería casi el mismo o también definitivamente tendría que cambiar hasta el código. Puede variar, o sea, no conozco el código claramente, pero puede variar porque eh, la velocidad ya no es igual. Entonces ahí vos tenés que empezar a pensar en si esos datos los debo transformar en vuelo, ¿cierto? Y si esos Ujú. datos los voy a transformar en vuelo, ¿cuánto se demora mi código, mi script en limpiar esos datos para dejarlos disponibles en tiempo real? ¿Cierto? Es que tiempo real es ya, es Sí. inmediatamente. Entonces, si ese script que ustedes tenían de pronto en su empresa se demoraba, yo qué sé, 2 horas en ejecutar, pues ustedes ya no iban a tener un tiempo real, sino que iban a tener de pronto algo cercano a tiempo real, ¿cierto? Ni a Mm. real time. O si de pronto su código se demoraba 4 horas, pues claramente eso ya no iba a ser tiempo real jamás. Entonces, la estrategia, la optimización del código, las tecnologías que vas a utilizar y la infraestructura van a variar, van a cambiar la estrategia y ese cambio de estrategia va a cambiar tus componentes que nube o on-premise que utilices, incluyendo el código. Ah, eh, vale, perfecto. ahí pues pusieron una pregunta en el chat que si voy a hacer un proceso en streaming tiene que ser un servicio en nube necesariamente, no.
Se puede tener también clúster de Kafka on-premise y todo lo demás, pero es importante resaltar que este proceso de streaming es muy costoso, ¿cierto? Y necesita una infraestructura muy pesada, pues por lo que ya comentamos, ¿cierto? Entonces, si vas a tener algo en on-premise, lo que ya hemos dicho anteriormente, va a ser mucho más costoso y va a ser mucho más difícil hacer la escalabilidad o volver escalable ese proyecto. Iván, Sí, yo les tengo una pregunta respecto a la calidad de los datos. Digamos, ¿qué estrategias o qué mecanismos tienen ustedes o se puede diseñar para verificar la calidad de los datos? Tanto que no falten registros como que la información allá contenida sí sea confiable. ¿Para qué estrategia? ¿Para real time o para batch? Pues digamos que me surge la Para duda las dos. puntualmente para batch, ¿cierto? Pues uno nunca sabe que entre lote y lote hayan unos gaps o algo por el estilo, pero De se me acuerdo. ocurre que en streaming también bueno, puede impactar el tema de la calidad de la información. Total. La calidad de la información la puedes revisar tirando código. El código manda pues en todo el tema de calidad de datos y también el negocio manda en calidad de datos. A un negocio le puede servir que tenga signos particulares los datos y para otro quizás no, ¿cierto? Entonces, digamos que esa calidad de los datos va variando de mi caso de uso, del negocio y también del código que yo haga para eso. Calidad de datos se pueden hacer con Python, se pueden hacer con Pandas, se pueden hacer con SQL, se pueden llevar auditorías en SQL para la trazabilidad de logs, no sé, de que los datos sí se hayan insertado bien en tablas y esto. Se pueden usar diversas tecnologías pues como para todo el tema de calidad de datos y ese tema de calidad de datos también va muy de la mano con todo el tema que te mencionaba del negocio. Para un negocio le pueden servir que unos datos estén de X forma y para otro negocio no, ¿cierto? Por eso te lo define tu caso de uso y digamos que para BATS se puede generar un stage, por ejemplo, como la infraestructura que montamos en Medium, que se las compartimos hace días, ahí hay un loop que tiene un tema de calidad de datos. Ese loop con tema de calidad de datos, pues básicamente lo que hace es revisar duplicados, cambiar tipos, cambiar formatos y demás cositas, pues, pero la regla del negocio también te da pues como ese detalle de qué necesita y cómo los necesitan los datos, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es mi respuesta. No ahí sé si te como responde eso. para complementar, digamos que hay servicios nubes, por ejemplo Glue, no lo hemos utilizado, pero tiene un servicio que es como Data Quality, entonces ahí te dice como, según obviamente reglas de dominio, reglas de negocio, qué cantidad de tu data se puede utilizar y digamos que está en perfecto estado y qué cantidad, qué porcentaje de tu data debe de tener como un check, una revisión, ¿cierto? Además de eso, también, pues, tal vez esto es un poco viejo, pero sigue funcionando, que es utilizar checksums o MD5, que es básicamente para verificar que cada uno de tus registros no sufrió, del origen al destino no sufrió ninguna diferencia, ¿cierto? Modificación. Ajá. Mm. Entonces, a grandes rasgos es básicamente eso, pero como ya dijo Pipe, pues eso depende y varía de cada una de las empresas y cada regla de dominio que tengan. De pronto aquí como un paréntesis, pues es MD5. MD5 es un código único que se genera de una información en particular. Por ejemplo, si yo tengo un archivo TXT que dice hola mundo, ese hola mundo va a tener un MD5 particularmente que describe un código alfanumérico que describe qué es lo que hay contenido en ese MD5. En este caso, pues en ese TXT que dice hola mundo, ¿cierto? Entonces, si yo muevo ese dato hacia otro sistema fuente o lo migro o lo manipulo o algo y ese dato necesita tener consistencia cuando lo moví, entonces yo comparo el MD5 que había aquí, que me había generado en el origen, con el MD5 que me había generado acá. El MD5 es un código alfanumérico
y ese código luego lo cruzo y debe ser igual para garantizar consistencia. Luego hay una cosa que se llama Chat256, que es otro código un poco más robusto y con menos vulnerabilidades que también me permite hacer lo mismo. Entonces, sí, o sea, todo el tema de calidad de datos se puede verificar con todo lo que acabamos de responder. Bien, Eh, gracias, compa. ¿O más preguntas, muchachos? Listo. ¿Quieren descansar otros 3 minuticos o seguimos? Diego ya está por acá otra vez. Sí, ya tuve que reiniciar, pero ya estoy por acá. Si quieren, descansemos de aquí 5 minuticos. Nos vemos ahorita tipo que 11:15, 11:18. Sí, háganlo, Se para que toman tomemos agüita, agua y estiran nos estiremos de una. de una. Así que vamos pues Eh, muchachos. Entonces a todo las y bien, 18, muchachos. 11:18.
Listo, muchachos. Estoy por acá. Dale, dale, ya estamos. Listo, de una. Continuemos. Bueno, entonces también vamos a revisar otros factores críticos y los undercurrents, que son estos temas que hay tras bambalina, como bien puede ser la seguridad, ya que hay que mover los datos y hay que cifrarlos para controlar su transferencia. Por ejemplo, usar VPN o conexiones dedicadas si viajan a través de redes públicas. También está el protocolo SSL o Secure Socket Ledger o TLS o HTTPS, que son estos protocolos que nos brindan una seguridad entre el punto A y el punto B donde vamos a mover la información. Siempre tenemos que tener eso en cuenta y hay procesos de negocio que nos impiden, por ejemplo, llevar la información, que la información suba a través de Internet, por ejemplo, o que en algún momento pase a través de Internet, ya que esto puede representar vulnerabilidades para los datos que se están moviendo. Para esto, pues siempre hay protocolos y si no, pues podemos consultar algún protocolo si tenemos alguna duda respecto al movimiento de los datos para hacerlo de forma segura a través de un canal que únicamente permita ese movimiento de datos que nosotros vamos a hacer. Y de esta forma, pues los datos no se van a exponer a Internet. Esto pues como para tenerlo en cuenta en cuanto al movimiento. De igual forma, cuando vamos a consultar la información, en muchas organizaciones se utiliza, pues que si bien la base de datos, no sé, está en on-premise o está en la nube, para poderla consultar tenemos que estar en una VPN o en una red de la empresa que permita pues ese tipo de consultas seguras. Esto es una práctica pues como muy recomendada y que vamos a encontrar en la industria de forma muy frecuente. Bueno, para hacer data management o la gestión de datos, la ingestión es el punto de partida para la trazabilidad, la catalogación y el cumplimiento normativo y también la gestión de calidad de datos. Entonces, es bueno que tengamos un registro de todo lo que está pasando con los datos y cumplir pues, con todos estos requerimientos de normativa que nos exija la gestión de datos. En cuanto a DataOps y orquestación, a medida que la complejidad de los pipelines crece, la orquestación, por ejemplo, con herramientas como Airflow, entre otras, se vuelve esencial ya que permite manejar dependencias, programar jobs y garantizar que se dé la ejecución de forma correcta cuando se tienen flujos robustos o grupos de flujos muy grandes. Entonces también es muy importante esto. Y por último también, pero no menos importante, está la ingeniería de software, ya que la fase de ingestión requiere, por ejemplo, de buenas prácticas de ingeniería, bien sea para el versionado, pruebas, monitorización, enfoque modular, que evite pues, que las arquitecturas que se estén creando sean monolíticas o difíciles de mantener. Entonces acá aplica también lo que mencionaban ahora los muchachos, que son este tipo de pruebas que garantizan que cuando nosotros estamos moviendo un dato de un lado a un punto B, se ejecuten unas pruebas, pruebas de integración de los datos y que se garantice que el dato sí pasó tal cual como se necesitaba y el dato que estaba. Bueno, pasemos a la cuarta fase del ciclo de vida de los datos, que es la transformación. Como vemos en la imagen, es donde vamos a buscar darle una estructura a los datos para poder aprovecharlos en fases posteriores. Entonces, tras realizar la ingestión de los datos, la transformación consiste en convertir, limpiar y o enriquecer la información para darle una forma y el formato que necesitan los consumidores, que ya sabemos que estos pueden ser analistas de datos, científicos de datos, aplicaciones, entre otros. Eh, y una recomendación general es utilizar el enfoque clásico, que puede ser extraer, transformar y cargar, o también el enfoque más reciente, que es extraer, cargar y transformar, dependiendo de si el entorno de destino maneja la mayor cantidad de trabajo para la transformación. Entonces, dependiendo si el procesamiento se realiza en batch, por lotes programados, por ejemplo, a diario,
o de forma streaming, casi en tiempo real. Cada modalidad responde a diferentes requerimientos de latencia y de volumen de los datos. Por ejemplo, en streaming se aplican microtransacciones y se utilizan frameworks para la transformación, como bien puede ser Spark, Flink, Kafka Streams, mientras que en batch se apalanca en herramientas, la transformación se apalanca en herramientas tradicionales, como pueden ser Spark en batch, dbt, script SQL, y entre otras tecnologías que vamos a ver a lo largo del curso. Los autores del libro de Ingeniería de Datos resaltan pues como la relevancia de diseñar arquitecturas con la transformación lo más simples y predecibles posibles. Ya desde la experiencia estamos de acuerdo pues como con esto, porque entre más lógica tenga una transformación, mayor es la complejidad y el riesgo de que se presenten errores, además de que aumenta el costo computacional y seguramente el gasto de dinero. Entonces, cuando vamos a hablar de transformación, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿cierto? La primera, que sería la planeación de los pipelines, tener en cuenta pues este tipo de operaciones que vamos a hacer con los datos. Una segunda pregunta sería para la programación y orquestación de diferentes jobs y transformaciones. Se recomienda utilizar un programa que permita centralizar este tipo de trabajos, como bien puede ser Airflow, que es uno de los más comunes, y entre otras plataformas de orquestación, como bien puede ser un Data Factory, según de donde tengamos los datos, o en el caso pues de la nube de Amazon, puede ser un Event Bridge, también un State Function, entre otros tipos pues de orquestación de datos que tenemos, pero son servicios que normalmente son económicos o no se cobran y que el único propósito es facilitar pues, la vida pues, a los ingenieros que van a trabajar pues, con datos y que simplemente organizan este tipo de actividades, pero normalmente pues como que no tienen un costo, pero hay que utilizarlas. Son herramientas pues muy útiles. La transformación también, pues debemos de tener en cuenta que suele ser la parte más intensiva en cómputo, lo que más cuesta normalmente en dinero y en computación, y se deben de tener herramientas y arquitecturas que escalen al ritmo de datos. Entonces, por ejemplo, utilizando clústeres elásticos, que pueden ser un grupo de servidores que van a hacer cierta tarea y que dependiendo si necesitan más músculo o no, van a crecer con otro servidor o van a crecer en su defecto sus capacidades para poder terminar estas actividades. O en su defecto, pues dimensionar correctamente el costo computacional. Si simplemente pues creemos que va a ser una tarea muy constante y que no vamos a necesitar de cierta flexibilidad, pues sí sigue siendo muy importante que dimensionemos de forma correcta el cómputo que vamos a estar utilizando con la herramienta y los datos en el contexto que tenemos. La transformación también, al tratarse de una fase crítica y que impacta pues la calidad de la información y lo que finalmente necesitamos con los datos, que es sacar provecho de ellos, siempre se aconseja incorporar prácticas de integración continua y despliegue continuo, lo que llamamos como CI/CD, y con pruebas automatizadas a través de pipelines y un monitoreo continuo, ¿cierto? Aquí lo que estamos diciendo, que las transformaciones que hagamos tengan todo un proceso de versionamiento, también de revisión y también de monitoreo. De esto se va a hablar pues más a lo largo de los laboratorios, lo vamos a poner muy en práctica ya que esto pues es fundamental en la ingeniería de datos y la nube. Eso puede ser pues como considerado uno de los temas de software que como ingenieros de datos pues tenemos que adoptar también en nuestras buenas prácticas. Y por último, se deben registrar los pasos de transformaciones en un orden y una justificación, ya que esto ayuda pues a mantener la confiabilidad y a cumplir con todos los requerimientos de gobernanza. Vamos a hablar un poquito acerca de algo que ya mencionamos, que es el ETL y los procesos ELT. Ambos están bien, pero pues tienen diferencias y siempre es importante saber cuál de los dos vamos a utilizar según el caso de uso de la información. Recordemos que en una organización vamos a tener muchos casos de uso de la información y nos piden que disponibilicemos la información de clientes, pero también la de ventas. Y esa información normalmente pues viene de diferentes orígenes
Es decir, lo que quiero decir es que nosotros como ingenieros de datos vamos a tener que utilizar las dos, ¿cierto? Y deberíamos de identificar correctamente cuándo utilizar una o la otra. Entonces, el primer proceso, que es el de ETL, que es como el más clásico que conocemos, eh, que también se puede conocer como transformación temprana, y se hacen las limpiezas, agregaciones, fusiones entre los datos antes de cargar los resultados a un destino. Un destino muy clásico es el Data Warehouse. Normalmente, pues esto lo hacemos como con información estructurada, es uno de los usos más comunes. Y también tenemos la transformación tardía o ELT, que se replica la información en bruto, o también como se conoce en RAW, en un destino que puede ser un data lake o inclusive un mismo data warehouse, y a partir de este se transforma de forma local con el poder de cómputo en la plataforma. Este enfoque se popularizó mucho con herramientas tipo DBT y almacenes de datos en la nube como Snowflake, BigQuery, entre otros. Entonces, vemos que depende mucho de dónde vamos a hacer las transformaciones. También, si el almacenamiento que tenemos nos va a ayudar con estas transformaciones, si vamos a transformar antes de cargar o si vamos a cargar la información y posteriormente es más fácil transformarla. Entonces, ambos enfoques pues tienen ventajas y desventajas. Depende pues en gran medida de los requisitos de latencia, pues de disponibilizar la información, también de costos y de complejidad técnica. No sé si muchachos, si quieren agregar algo más que debamos de tener en cuenta acá al momento de seleccionar ETL o ELT. Donde pues, de pronto como hacer un paréntesis en todo este tema, ya que estamos viendo pues como transformación, ¿quién es capaz de responderme qué es MPP? ¿Cómo Pipe? Otra vez, perdón. ¿Están me escuchando? Sí, sí, sí. De una. ¿Quién es capaz de responderme qué es MPP? Vamos a ver si por acá lo pusieron en el chat. Procesamiento en paralelo, exacto. Sí, entonces, mira que todas estas innovaciones que vimos a comienzos de los 2000 en la clase pasada resultan en todo este tema de transformación de datos, ¿cierto? Lo que mencionaba Diego ahorita es muy importante porque ese procesamiento en paralelo permite que frameworks como lo es Spark, Apache Spark, ¿cierto? Nos permite hacer un procesamiento de datos en paralelo para grandes volúmenes de datos. Entonces, digamos que ese puede ser uno de los derroteros para transformación de datos, Spark, ¿cierto? Para todo el tema de procesamiento también y para todo el tema de Machine Learning. Eso lo que permite es dividir el cómputo en clúster. La arquitectura de eso es muy sencilla. Hay un nodo maestro o main y hay unos workers. Y esos workers pues van a hacer el trabajo que este maestro o que este main les va a ir mandando. Ve, vos vas a hacer este, vos vas a hacer este otro lote, vos vas a hacer este otro lote, ¿cierto? Entonces, así se divide el cómputo y se permite que se transformen grandes volúmenes de datos. Ahora, también es muy importante resaltar lo que decía Diego hace un momento, y es que entre más sencillas sean las transformaciones y más predecibles sean estas, pues va a ser mucho mejor porque no van a tener una lógica tan pesada que se demore, número uno, mucho tiempo y que tenga mucho punto de fallo. Entonces, eso es muy importante. Quédense con ese tema porque hay equipos de ingeniería de datos que hacen unas transformaciones monumentales de esos datos y está bien, es el negocio les exige esto, pero siempre tenemos que pensar como que, venga, ¿cómo lo simplificamos y cómo lo hacemos predecible? Porque eso es uno de los grandes retos de todo el tema de ingeniería de datos. Yo como proceso grandes volúmenes de datos, número uno, y número dos, yo como los hago predecibles para mis diversas fuentes o generadores de datos. Ahora, me vuelvo un poquito más hacia atrás en este paréntesis también y es para hablar acerca de todo el tema de la ingestión. Eh, Ahorita no tuve pues como la oportunidad de decirlo, pero la ingestión se vuelve también uno de los grandes retos de la ingeniería de datos.
¿por qué se vuelve uno de los grandes retos de la ingeniería de datos? Porque resulta que nosotros como ingeniero de datos, que estamos en el centro de todo, recuerden, tenemos que ir a ingestar diversos orígenes con sistemas fuente totalmente diferentes. Este puede ser un CSV, otro puede ser un JSON, otro puede ser una base de datos, y nosotros como tal no tenemos control de esos sistemas fuente, ¿cierto? Entonces, se vuelve complejo y se vuelve un reto gigante porque para una organización no son 3 fuentes de datos nada más, sino que son múltiples, o sea, pueden ser cientos a miles de fuentes de datos que se estén generando de forma diferente, que puedan tener puntos de fallo, que nosotros no tenemos control, que traigan datos que no sean de buena calidad, y eso se vuelve un reto gigante, y la adherencia que nosotros como ingenieros de datos tenemos que tener a todos esos sistemas fuente se vuelve muy importante. ¿Cómo así, Pipe, que adherencia? Adherencia en el punto de que yo como yo como me conecto a esa fuente de datos, ¿cierto? Porque son diferentes en diferentes tecnologías, con diferentes tiempos. Eh, entonces, bueno, vamos pensando como ahí, les dejo pues como esa inquietud de que esa ingesta de datos se vuelve un reto grande, y que la transformación, a su vez también el almacenamiento, son retos grandes pues como de todo este tema de la ingeniería de datos. Ahí es importante resaltar, digamos, la madurez de la empresa, ¿cierto? Pues empresas tan grandes como Bancolombia, meter un solo proceso como en si es ETL o LL o ELT es muy complicado porque hay muchos ETLs y muchos ELT, ¿cierto? Digamos que en Bancolombia tenemos un repositorio central, que digamos nosotros la llamamos la LZ, y ahí hay zona de resultados. Entonces se supone que ahí ya hay, digamos, un proceso de ETL, pero demás subprocesos se conectan a él y hacen otro tipo de procesos que puede ser un ELT. Entonces, digamos, enfrascar todo en esto, como en solamente estas dos, digamos que depende mucho del tamaño de la empresa y tiene demasiadas dependencias, ¿cierto? Entonces, cuando nos preguntan, ¿yo qué utilizo? ¿ETL o LL o ELT? Difícil la respuesta porque depende de muchas cosas y el contexto es el que nos define todas estas cosas. Listo, gracias Simon y Pipe. Muy, muy buenos aportes. Resalto de lo que dice Pipe, algo muy importante, y es que las organizaciones tenemos muchos orígenes, ¿cierto? Y de pronto acá, como estamos hablando únicamente de pronto de un proceso de ingestión, pues por ser un tema teórico, la verdad es que en la vida real pues vamos a tener muchas ingestiones en paralelo, y lo mismo lo que dice Simon, también hay datos que van a ser muy fácil, que son muy fácil llevarlos a un data lake, disponibilizarlos porque se necesitan para muchos procesos, pero también transformarlos a partir de este data lake. Entonces, finalmente en una organización, yo diría que según el tamaño, pues la mayoría de los procesos van a ser una mezcla entre los dos, LT y ETL, según el caso y según la fuente y la disponibilidad pues, que se le va a dar a la información. Muchas gracias, muchachos. Listo. Bueno, también hay un tema importante en la transformación de los datos, y es el manejo de errores y la calidad. Es un tema pues que se debe gestionar de forma adecuadamente, ya que siempre van a haber valores atípicos, nulos o duplicados, y esto implica una validación de formatos, validación de esquemas antes de procesar, y también definir políticas claras de cómo se van a manejar estos registros con errores. Es decir, si se van a descartar, entonces enviarlos a una zona de cuarentena, corregirlos manualmente, etcétera, ¿cierto? Pero hay que definir todo un proceso con estos datos, ya que no, eh, pues si hay un requerimiento puntual y los datos deben llegar con cierta calidad, eh, cualquier proceso que nosotros hagamos, pues tiene que estar en concordancia con los datos que tenemos que presentar, los datos que tenemos que transformar, y cualquier tema que hagamos, pues tiene que ser validado de forma funcional de por qué yo voy a quitar los datos
que tienen tal formato, por qué los nulos o qué pasa con estos datos de error, pues en su efecto ese error me sirve para calcular algo en específico de acuerdo a los datos. Entonces, sí, esto es como muy importante esta parte del manejo de los errores, porque siempre los hay. También el control de calidad continuo, la fase de la transformación debe incluir un monitoreo o alertas, o bien como decían los muchachos, una fase de pruebas donde el dato solo pase del lado A al lado B si cumple con las pruebas que se le están que se están especificando en la labor de transformación. Luego llegamos a la última fase del ciclo de vida de la ingeniería de datos, que es el servicio o suministro de los datos con todo lo que ya hemos hecho. Entonces es el paso final pues, de un pipeline y los datos ya ingestados, transformados, se entregan o se exponen a quienes los necesitan en estas etapas posteriores. Deben de satisfacerse todos los requisitos de rendimiento, pues los requisitos funcionales y no funcionales, como bien puede ser el rendimiento, el tiempo de respuesta, la concurrencia, eh, también los datos y la gobernanza de los datos, ¿cierto? Lo que decíamos como, bueno, voy a crear esta tabla que van a utilizar para un modelo de Machine Learning, pero el gobierno llega y dice cómo yo voy a disponibilizar esa información. También el gobierno me establece en qué lugar yo la tengo que guardar y con qué prácticas para yo poder cumplir con todos los lineamientos de seguridad, de manejo de datos, de operación de datos. También debe cumplir con una arquitectura de referencia al interior de la organización y también pues, recordar que los datos llegan ahí a través de todo un proceso de orquestación, ¿cierto? Entonces, finalmente, para servir los datos, pues tenemos que cumplir con todo lo anterior, cumplir a cabalidad y no dejar ningún punto pues vacío. Finalmente, pues tenemos diferentes formas de servir los datos. Una muy común son las APIs o los servicios en tiempo real, que es cuando las aplicaciones requieren datos actualizados constantemente. Entonces, se implementan endpoints que devuelven los resultados en cuestión de milisegundos, ¿cierto? Entonces, si mi aplicación tiene que estar mostrando cierto valor o ciertos registros, o mi reporte tiene que estar mostrando en todo momento, pues como el dato en tiempo real. Entonces, una forma muy fácil de hacerlo es exponer un endpoint y consumirlo a través de una aplicación web o un reporte, si es el caso. Otra forma de consumir los datos ya servidos es utilizar herramientas de BI y análisis, los cuales los usuarios consumen los datos a través de estos reportes. Las herramientas de reportería tienen estos conectores que nos permiten pues ir a la base de datos, seleccionar las tablas, hacer las consultas que necesitamos y finalmente pues mostrar la información que se necesita. También están los sistemas de batch o de descargas planificadas, que en ciertos casos lo único que se busca hacer con la información es generar unos archivos, bien sea para un posterior análisis o una automatización, o bien sea para entregarlos para un requerimiento constante. Es decir, todos los días vamos a exportar este archivo de Excel que se va a generar a través de la información que está en la base de datos. Y ese archivo de Excel se le va a mandar a la superintendencia o es para cumplir requerimientos de información que hay que enviar todos los días, o bien sea porque ese archivo de Excel alimenta otro proceso más adelante que va a utilizar con un Python ese archivo de Excel y va a generar otro tipo de temas. Entonces, también hay diferentes pues como formas de servir los datos. También dependiendo de la necesidad en la que vamos a utilizar los datos, pues necesitamos una latencia y también ser conscientes del volumen de datos que vamos a utilizar, la frecuencia con la que lo vamos a utilizar, ya que pues de ahí dependen las herramientas con las cuales vamos a utilizar los datos ya servidos. Y ya por último, pues digamos que en este punto de servir los datos, ya estamos por acá. Hay unos tipos de analítica, ya para finalizar, pues la imagen de la izquierda nos representa el aprendizaje que hemos tenido el día de hoy respecto al ciclo de vida en la ingeniería de datos. Un primer lugar para
un primer método de consumir los datos es la analítica, la cual consiste en utilizar métodos estadísticos, reportería, herramientas de inteligencia de negocios para poder responder preguntas claves del negocio, ¿cierto? Poder entregar estas preguntas de forma oportuna y facilitar la toma de decisiones. Los datos suministrados normalmente vienen por todo este proceso que ya acabamos de hacer. Muchas veces pues hay roles que únicamente se dedican a la analítica y nosotros nos dedicamos pues desde la ingeniería de datos, muchas veces nos dedicamos solo a traer la información, bien sea desde el origen o desde cualquier otro punto intermedio, ¿cierto? Recordemos que no siempre vamos a estar en, de punta a punta en las soluciones, sino que puede que nos digan, ve, los datos están ya con cierto proceso en esta base de datos y de igual forma pues los tenés que disponibilizar para este otro proceso. Entonces, también pues como tener eso presente en la analítica. La analítica también incluye técnicas descriptivas como son los reportes, informes, indicadores, también técnicas exploratorias que permiten encontrar patrones, correlaciones, segmentaciones entre los datos para comprender el estado y el pasado del negocio. A menudo también la analítica también prepara terreno para la analítica descriptiva, prepara siempre el terreno pues como para la analítica predictiva y la ciencia de datos, ya que para poder montar un modelo o modelar una situación en torno a un negocio, siempre es necesario hacer una descripción o entender cómo viene el pasado, cómo es el presente, para poder apuntarle hacia dónde vamos. También es importante garantizar pues, la calidad de los datos que vamos a exponer, ya que si los datos pues, llegan con inconsistencias, con errores, los resultados de la analítica pues, van a ser imprecisos, van a ser engañosos. Perdón. Y esto puede derivar pues, en diferentes, principalmente en una toma de decisiones no acertadas, ¿cierto? Ya que no son los datos fiables que se establecieron pues, por los requerimientos del negocio. Bueno, cuando hablamos de Business Intelligence, que es otra de las formas más comunes de consumir los datos, estamos hablando pues todo lo que engloba a la generación de reportes, de dashboard y entender la situación actual pasada y pasada de la empresa, lo cual implica conocer también pues la lógica del negocio y sus definiciones. Recordemos que nosotros desde la ingeniería de datos muchas veces no tenemos este bagaje y este conocimiento de los negocios, entonces es muy importante como ingenieros pues podernos comunicar de forma asertiva con la persona que va a hacer el reporte, si los datos sí tienen sentido, también con la persona que provee los datos, que los datos sí tengan sentido, la respuesta pues que se obtiene a lo largo de todo el proceso. Entonces como nosotros muchas veces no conocemos del proceso que se está modelando, sino que hay unos datos, del ejemplo más común pues que es de ventas o de transacciones o de clientes. Y nosotros, la verdad es que nosotros nos pasamos trabajando con la información, ¿cierto? No estamos de cara al negocio ni tenemos mucho contexto de lo que sucede. Entonces es importante en la fase de inteligencia de negocios, pues tener este conocimiento que normalmente manejan estos analistas y las personas que generan la información. Entonces tenemos que estar ahí, pues como al pie del cañón de este otro tipo de roles que son un poco más funcionales o que nos pueden apoyar pues en lo que estamos haciendo. También está la analítica operacional, la cual hace referencia a métricas o indicadores sobre los cuales se requiere pues una visión instantánea o casi en tiempo real para poder conocer cómo está la salud de la operación, ¿cierto? Entonces, esto también es otro tipo de analítica y es trabajar los datos para poder ir viendo cómo va el día a día a partir de esos mismos datos. Y también hay otra tendencia muy interesante que es la analítica embebida, la cual hace referencia a reportes en aplicaciones o plataformas externas, de modo tal que cualquiera pueda visualizar los datos em, y,
y tomar decisiones pues a partir de esto. Esto también conlleva otros retos adicionales, como bien puede ser la escalabilidad y el control de acceso. No sé, muchachos, si quieren complementar algo más por parte de la analítica y sus usos. Yo creo que hasta acá iba pues como el tema teórico. No, de mi lado, no, súper bien. Listo. Listo, muchachos. Bueno, hasta acá iba pues como la fase teórica del ciclo de vida de la ingeniería de datos. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta adicional respecto al tema que acabamos de ver. No, por mi parte no, muchacho, muchas gracias. Listo, muchachos. Súper. Muchas gracias a ustedes por atender al espacio. Estuvo pues como muy interesante. Esperamos que hayan disfrutado tanto la charla como nosotros preparándola. Y bueno, muchachos, ahí estaremos hablando entonces. Muchas gracias. Gracias, Luego, chicos. muchas Cuidan. gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias, buen gracias. día. Hasta luego.